Bendiciones y salud y paz a toda mi amada audiencia que está en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González, haciéndole esta entrega más de una enseñanza más del texto bíblico de las Sagradas Escrituras, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos para nosotros ayudarlo a usted a tener la mejor comprensión que podamos tener acerca del texto bíblico de la palabra de Dios. Y queremos que usted pueda crecer conmigo como maestro de este programa, profesor, y que usted se está instruyendo para que también pueda compartir con otras personas lo que aprende de estas enseñanzas que le estamos proveyendo a cada uno de ustedes. Alguien dijo que hay una crisis con los maestros que enseñan en una forma global. Hay una crisis de audiencia, hay una crisis del oído para escuchar, para oír y para aprender. Y que también la crisis está basada en la crítica destructiva, no constructiva, que hacen estas personas que oyen a estos maestros que están en las redes, que tienen capacidades, destreza, sabiduría, inteligencia para hacer presentaciones de los temas que ellos presentan y ella a su audiencia. Y que hay un grupo de personas grandes que se atreve a criticar y a condenar y a señalar a estas personas que han estudiado y que se han preparado para presentar temas elocuentes, temas que posiblemente usted no se ha relacionado con ellos y que el deber suyo es sentarse, oír y escuchar, percibir, atender, evaluar, analizar, reflexionar, examinar, escoger lo bueno y lo malo se bota al zafacón. Así es que tiene que hacer. Porque la enseñanza siempre va a estar en todas las generaciones y en todos los siglos de la vida. Y en este libro, Movimiento y Concepto, que fue mi primer libro del 2002, que por cierto fue la tesis doctoral de New York Theological Seminary, pero no este libro, sino yo saqué mucha información de esa tesis doctoral para entonces publicar este libro para todo el público. Y para aquel entonces tuve que gastar como $20,000 para publicar este libro. Y fue producido en Perú. Y así, cuando estábamos comenzando nosotros queríamos escribir nuestro primer libro y no nos importó el dinero para gastar. Pero para este periodo de tiempo que hemos escrito ya 12 libros, no podemos gastar en una cantidad de dinero así, porque ya estamos retirados y tenemos que esperar para juntar, para entonces seguir produciendo. Nosotros estamos hablando de la realidad de nuestra vida existencial y que continuamos haciendo conexión con el Evangelio de Jesucristo, con el texto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la relatividad y la relevancia que tiene tanto el Nuevo como el Antiguo como el Nuevo Testamento, con la realidad de nuestra existencia. Y estoy mirando esto de una forma teológica, psicológica, sociológica y filosófica.
y mirando la realidad del Dios que es un eterno presente, que sabe las cosas anticipadamente y que hace todas las cosas perfectas, y que a Dios nada lo agarra por sorpresa o nada lo sorprende a Dios, porque esa es la situación que nosotros tenemos con Dios, que Él sabe todo. Anticipadamente, porque en el eterno presente de Dios, el pasado, futuro, están en ese eterno presente de Dios. ¿Ve? Y que Dios no tiene que esperar que venga mañana para saber qué va a suceder mañana. Ya mañana es historia para Dios. El mes que viene es historia para Dios. El año que viene es historia para Dios. Un siglo es historia para Dios. Un milenio es historia para Dios. Porque todo en Dios ya aconteció. Entonces nosotros estamos viviendo en una vida existencial muy racional, muy lógica, que tenemos que experimentar para hablar, para testificar, tenemos que pasar por la experiencia para poder decir. Y que mientras no pasemos por la experiencia no podemos hablar nada porque no sabemos cómo eso fue. Por eso es que tenemos que respetar a todas las personas que estudian, que pasan por experiencia y la cuentan. No podemos contradecir la experiencia de una persona que ha tenido esa persona en su vida, porque es una experiencia de él, de ella personal. Simplemente tenemos que oír, ver, escuchar y posiblemente apreciar que esa persona ha determinado decir esa historia, mencionar esa experiencia. ¿Ve? Y por eso es que estamos hablando de la realidad de nuestra vida existencial, porque cada uno de nosotros tiene una existencia de vida y tiene una vida a llevarse a cabo. Tiene una interacción consigo mismo y una interacción interpersonal con los demás alrededor, y que todo eso provoca experiencia de esa persona, la cual va a acumular con el tiempo como un testimonio, como una realidad de lo que él o ella experimentó. Eso se ve en la música. Muchos cantantes experimentan experiencia negativa, positiva, y después la componen en cántico. Y muchas veces esa experiencia personal que se identifica con la mayoría de los seres humanos son los que más se oyen, son los que más se escuchan en el mundo, porque muchas veces millones de gente se identifican con la letra de ese cántico, de esa experiencia. ¿Ve? Y muchos de ellos tienen que ver con amores, confianza, infidelidad, fidelidad, cambio de relaciones, cambio de personas. Entonces hay muchos compositores que se sientan y comienzan a escribir esos cánticos. Otra palabra, que una de las cosas que llega al corazón de los seres humanos es cuando la persona experimenta algo negativo y lo compone en una canción. Y que el hecho de él o ella cantar esa canción, indicando que ha superado, está en otro nivel, eso como crea un sentido de esperanza existencial en las personas que van a estar escuchando esa canción. Es un ejemplo que le estoy dando. Ve. Salomón en Eclesiastés capítulo 7 nos dice
en el verso 10, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados. ¿Fueron mejores que esto? Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuál es la causa de los tiempos pasados que fueron mejores que esto? Porque muchas personas se preguntan de los tiempos pasados cómo era antes y cómo es en este momento la situación que está viviendo la persona. Y entonces dice Salomón, porque nunca de esto preguntará con sabiduría, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y que la ciencia, el conocimiento se convierta en un escudo. Entonces, cuando en Eclesiastés 1:4 él dice que generación va y generación viene y todo en su tiempo, ¿no? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Así que estamos hablando de la realidad de la existencia, de la vida existencial en el ser humano, y que cada persona que nace en esta tierra tiene un bloque de tiempo. Una generación está entre los 35 y 40 años. Dios le dijo en Éxodo a Israel que él iba a tratar con ellos hasta 1000 generaciones. Y cuando uno multiplica 1000 generaciones en 35 o 40 años, son 35,000 años. Y los judíos están por el 5,786, 87 años. Así que todavía le falta más de 30,000 años para Dios seguir tratando con ellos. La única diferencia es que un ayer para Dios, dice el Salmo 90, es como 1000 años. Y en 2 de Pedro 3:8 dice que un día para Dios son como 1000 años. Así que si hablamos de 35,000 años que Dios va a seguir tratando con el pueblo judío, simplemente estamos hablando de 35 días, un mes y 5 días para el cielo. Si lo vemos en ese eterno presente de Dios. Porque en realidad nosotros somos los que contamos años y días y meses y horas y segundos. En el cielo no hay tal cosa, en el cielo no hay reloj. En el cielo no hay medida de tiempo. Porque los ángeles son seres espirituales, seres de luz, y ellos son eternos con la eternidad que le dio Dios a ellos cuando los creó. Ellos no mueren. Y por eso alguien dijo que ¿por qué Dios no mata a Satanás si él lo creó? No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel lleno de luz, porque Luzbel significa el que cargaba la luz. Dios creó al hijo de la mañana. Y Dios creó un ser hermoso y esplendoroso y lleno de sabiduría. Dios no creó a Satanás. Ese ser, en su libre albedrío, se hizo el adversario de Dios, y como adversario de Dios le llamaron Satán, en que se puso contra Dios, que es diferente. Entonces, él se hizo Satanás porque él tenía libre voluntad de escoger ser malo o ser bueno, servirle a Dios o no servirle a Dios, adorar a Dios o no adorar a Dios. Y que él no solamente no quiso adorar a Dios y alabar a Dios, él quiso ser Dios. Y eso fue una blasfemia al Espíritu Eterno, que eso no tiene nombre ni apellido en la eternidad.
Porque si él hubiera dicho, ya yo estoy cansado de estar haciendo esto, Padre Celestial, dame una posición menor, como hacen muchos trabajadores en las compañías. Yo no puedo seguir trabajando como supervisor, yo quiero ser un simple empleado, que eso nunca ocurre, pero hay veces que ocurre por causa de situaciones enfermizas, por causa de condiciones físicas que tienen las personas, por causa de enfermedades, de cosas así. ¿Ves? En el cielo, no sé hasta dónde, el Hijo de la Mañana pudo rehusar delante del Padre, el Creador, de que ya no quería que le dieran ese trabajo a otra persona. ¿Ve? Así que eso no ocurrió. Al contrario, él quiso la adoración, él quiso la alabanza, él quiso ser semejante a Dios. Y después engañó a una tercera parte de los ángeles en el cielo para que siguieran ese mismo pensamiento. Y todo eso fue por la libre voluntad, que es la expresión más elevada del amor de Dios para con toda la criatura, tanto angelical como terrenal. Es una muestra del amor inmenso y grandioso de Dios para con todas sus criaturas. Entonces, ese verso 10 de Eclesiastés 7, que siempre las generaciones que quedan pasadas, que están vivos todavía, siempre van a estar en una crisis, en un lamento, en una crítica de las generaciones presentes. Y por eso que en Eclesiastés 1:4 dice que generación va, generación viene, pero el mundo permanece igual. O sea que este es el globo terráqueo, el lugar donde nosotros vivimos, la tierra. Esta es nuestra casa. Y por eso que cuando a mí me preguntan ¿de qué país usted viene? Yo le digo, yo soy ciudadano del planeta Tierra. Porque, ¿por qué digo esto? Porque las naciones del mundo, que son más de 220 y más, se han dividido con guerra, con pleito, con pelea, con pasiones, con territorio, con dinero, con todo. Entonces hemos creado una división de nacionalidades por ocupar cierto territorio, como los Estados Unidos, que han ocupado toda esta parte norte de América. Han puesto murallas, muros para que nadie más entre. Pero la gente siempre hacen túneles, hacen de todo y entran. Que esto no lo va a parar nada, ni nadie. ¿Ven? Entonces cada país tiene su límite de territorio. Cuando usted va a Centroamérica, usted puede caminar de Honduras a Guatemala y Guatemala a Nicaragua, que todos esos países del centro están ahí. Pero hay una frontera que lo divide y hay un montón de guardia y policía que usted necesita los papeles y todo para poder entrar al otro país, aunque puede caminar. Igualmente toda la gente de Centroamérica puede caminar a los Estados Unidos, porque está en el continente americano, el sur por igual. Entonces, a través del tiempo y los años de la Torre de Babel, Génesis 11, hace más de 5.000, casi 800 años, que la tierra se dividió, porque se dividieron la lengua, porque Génesis 11:1 dice que la tierra tenía un solo idioma, entonces cuando se confundieron las lenguas, en Génesis 11, entonces cada persona buscó a cada uno que hablaba su lenguaje y se esparcieron, que esa era la idea de Dios. En Génesis 1, 26, 27, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Pero Nimrod, que era un gran cazador de aquel entonces, todo el mundo estaba en la llanura de Sinar, y lo que tenían era casa de palito y de hoja, y siempre venían leones y venían osos y destruían estas comunidades. Y Nimrod se convirtió en un gran cazador
Y a él entonces estas comunidades lo llamaban para que él matara al oso, al león, al tigre, a la hina, todos esos animales que venían a destruir esa casita que no tenían base ni fundamento. Entonces Nimrod, como era gran cazador, él mataba esas bestias. Y él se hizo famoso en esa área de la llanura de Sinar. Y al hacerse famoso, él experimentó después del diluvio, él supo del diluvio y toda esa generación después de Noé supieron de ese diluvio y ellos siguieron las órdenes de Nimrod, donde decidieron hacer una torre bien alta que llegara hasta el cielo para que cuando viniera otro diluvio todo el mundo recurriera a esa torre y no se ahogara nadie. Y la Torre de Babel también representa una rebelión contra Dios, porque la idea de la multiplicación, de fructificar y llenar la tierra, era que se esparcieran. Entonces la mentalidad de Nimrod era quedarse ahí en esa llanura Sinar y no poblar ningún pueblo y quedarse ahí todo con una sola lengua. Entonces como había una sola lengua, pues él pudo dominar, controlar, porque ya se había ganado a toda la gente por haber matado a los animales feroz que venían a destruir las chozas y las casitas donde vivían esas personas en esa área. Al confundirse toda la lengua, en que hablaba chino, francés, italiano, español, inglés, africano, guajili, ellos se unían y entonces se esparcieron por toda esa área del mundo. Y ahí es donde nacen las naciones, los pueblos, las tribus de ese entonces. Desde que de una forma u otra se cumplió la palabra de Dios, porque como dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hará lo que Dios intencionó que esa palabra hiciera. Punto. ¿Ve? Entonces, la forma de Dios es que de una forma u otra, negativo o positivo, su palabra va, su voluntad va, su propósito va, sus planes van, sus intenciones van. Y esa es la situación de nuestro Dios. ¿Ves? Dios, si dice que sí, ese sí de Dios es un sí eterno. Es un sí que abarca una eternidad, una voluntad ya establecida desde antes de nosotros nacer. Y que nosotros que nacimos el otro día no podemos estar cuestionando las voluntades de Dios para con nosotros, con nuestra familia, con nuestro ministerio y con todas las cosas que Dios determinó hacer con la vida de cada uno de nosotros. Okay. Entonces, para el tiempo de Génesis, un Adán duró 950 años, un Noé duró 950 años, y así hasta que el tiempo fue reduciéndose. Ya cuando entra la vida de Moisés, Moisés duró 120 años, después de estar tantos años sacando al pueblo de Israel de Egipto. Josué duró 110 años. Entonces los años fueron reduciéndose. Cuando el salmista David escribe en el Salmo 90, verso 10, dice que la vida del ser humano es de 70 y los más robustos son 80 años, y con todo eso es de dificultad y enfermedades y crisis y problemas. ¿Okay? Hoy en día, que estamos en este tiempo moderno ya para el siglo XXI, se han registrado gente que han durado más de 137 años, que es bien interesante eso. 120 años, hoy en día todavía. ¿Ve? Pero que la mayoría de la humanidad, si dura 100 años, esos se consideran milagros, bendiciones para ese hombre y esa mujer. Entonces, lo que ocurre es que mientras vamos en el tiempo, porque el tiempo no pasa, somos nosotros los que pasamos en el tiempo. Mientras nosotros pasamos en el tiempo sigue igual, la tierra sigue igual,
los que no seguimos iguales somos nosotros. Porque aparte de morirnos a los 70, a los 80, a los 90, a los 100, el cuerpo, como dice 2 Corintios 4:16, va envejeciéndose, va cambiando, va perdiendo fuerza, músculo, tejido. ¿Qué no pierde el cuerpo? Hasta perder la vida. Y en el asunto de la muerte y la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Pero mientras las generaciones se queden y duren muchos años y vengan otras generaciones, esas otras generaciones van a tener su perspectiva, sus percepciones, sus formas de ver las cosas, su forma de hacer las cosas, su forma de interpretar las cosas, su forma de comer. Aún hasta los alimentos entra en juego en esta situación. Su forma de trabajar, de dormir, su forma de relacionarse con el prójimo, matrimonio. ¿Ve? Por ejemplo, en esta generación, ya la palabra matrimonio como que eso es algo de la generación pasada. Que la mentalidad de mucha juventud es convivir y estar con esa mujer, con ese hombre, sin tener que estar casado con ese papel. Esa es la mentalidad de esta generación. Esta generación piensa que uno no debe durar más de 5 años en un trabajo, que debe moverse a otro trabajo. Mi generación trabajaba 20, 30 años para acumular una pensión, para que cuando viniera a su retiro viviera de esa pensión y en un país como este también del seguro social y de algún dinerito que se haya apartado para parte de retiro de los salarios que uno ganaba. Esa era mi generación. Y esta generación tiene la doctrina de los hedonistas del segundo siglo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta palabra, esta generación guay que le llaman, es una generación que vive en el presente, pero no como Dios, porque Dios es un eterno presente y que todo está delante de Él. Pero en el caso de nosotros, todo no está delante de nosotros. Nosotros tenemos que esperar mañana para ver qué vamos a comer mañana. Cómo va a estar nuestro cuerpo mañana. Cómo se va a levantar nuestro cuerpo mañana. Si no sabemos si vamos a morir mañana. Si va a haber un accidente mañana. Si va a haber una crisis en nuestra familia mañana. Eso lo sabe Dios. Entonces que Dios no tiene que esperar mañana, porque en el eterno presente de Dios, Dios sabe todo. Y por eso es que tenemos que encomendar nuestra vida al Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor para que por lo menos, aunque no sepamos mañana, nos prepare para mañana. ¿Ve? Entonces, al Dios prepararnos para mañana, física, emocional y espiritualmente y aún económicamente, eso nos va a ayudar para que cuando venga mañana y ocurra lo que pueda ocurrir, por lo menos tengamos una preparación más o menos. ¿Ve? Cuando usted se sienta con una persona anciana de edad, esa persona va a estar siempre criticando lo que está sucediendo en esta generación. ¿Ve? Los padres criticando a los hijos de cómo se están portando, los hijos criticando a los padres, cómo son los padres, y están los abuelos, que son aún más ancianos, y están la familia extendida, que también, si son mayores, va a haber una continua crítica. Entonces muchas veces las reuniones familiares muchas veces es crítico, porque si nos reunimos como familia para celebrar nuestra existencia, la realidad de nuestra existencia, comer, disfrutar, estar ahí, un momento agradable. Pero muchas veces hay familias que se reúnen y lo que salen es peleando, criticando, separándose, y hasta de enemigos salen.
Muchas veces es porque no se ha hecho la distinción de las generaciones que se pueden estar reuniendo en ese lugar. Y siempre tiene que haber una persona neutra, imparcial, que pueda hacer la distinción. Porque si hay 2 o 3 generaciones que pasan de 40 años que están ahí sentados y hay generaciones presentes, de seguro que va a haber diferencia. No tienen que pelear, simplemente reconocer la diferencia de esas generaciones que están ahí sentados. Entonces yo en ese particular soy un observador de la historia, de reuniones, de donde yo me siento, yo miro la audiencia y puedo ver esta dinámica, y si en un momento tengo que hablar, pues yo puedo traer luz a una situación que puede ser compleja y perpleja, que esté creando una confusión en una reunión cuando no se ha supuesto hacer, porque hay 2 generaciones diferentes ahí. Entonces la generación pasada debe de contribuir con su experiencia, su conocimiento a la generación presente que no pasó por donde nosotros pasamos. El otro problema que ocurre es la generación pasada queriendo criar a sus hijos como lo criaron a ellos. Y ahí tiene que ver con la cultura donde usted vivió, la idiosincrasia, la ideología, la costumbre, las tradiciones donde usted vivió, que eso todavía existe. Hay lugares que a mí no me gustaría vivir. Hoy en día yo, con todo el conocimiento y capacidad que Dios me ha dado, porque hay lugares que si usted va ahí a vivir, usted tiene que someterse a todo rigor de todas las cosas que se hacen ahí. Por eso es que nosotros, si vamos a mudarnos a algún lugar, debemos de estudiar el territorio, la gente que vive en esa área, la costumbre que hay ahí, la ideología que hay ahí, la política que hay en ese lugar, y no mudarnos ignorantemente a un lugar donde a los meses vamos a querer mudarnos de ahí. Porque el ser humano no cambia. ¡Auch! El ser humano tiene una condición que se pone peor cada día. Y crece la necedad cada día. Por eso es cuando Jesús habló en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él habló de eso. El día bueno, olvídese de eso. Día glorioso y maravilloso, olvídese de eso. ¿Ve? Porque la Biblia dice todo lo contrario. Por eso es que Salomón dice que la causa que los tiempos pasados fueron mejores que esto. Él hace la pregunta. Ahora, lo que dicen eso son los que vivieron en los tiempos pasados, que todavía siguen vivos y que están experimentando en este tiempo algo completamente diferente. Si usted va al país de la China, que tiene 1.49 billones de habitantes, una de las cosas que se respeta mucho en la China es los jóvenes a los ancianos. Que cada vez que ellos ven cana, ellos bajan la cabeza y ellos ayudan a esos ancianos. Y estamos hablando del país, del segundo país de más población, que ya la India le pasó con 1.412 billones de habitantes. Ya la India le pasó a la China en población, porque hace años atrás que la China dio un edicto que no querían más niñas en la China, que solamente querían varones. Entonces eso ha reducido a la población.
en la China, y están diciendo que si ellos siguen así, ellos van a volver a tener algunos 800 millones y no 1.000 millones, como hoy en día lo tienen. ¿Ve? Entonces, usted va a ciertos lugares y usted es un anciano y lo van a considerar que en otros pueblos como un Estados Unidos de América. Yo tuve un maestro que nos estaba dando clase en el campo Mahanaim y él es un ministro. Y él dice que cuando él era joven, que tenía el pelo negro, él fue a ministrar a la China. No lo oyeron mucho, no le pusieron atención mucho. Y después de muchos años, cuando su pelo se puso blanco, él volvió. Dice que la multitud era increíble. Que la mentalidad china es como que la cana y la vejez representan conocimiento, sabiduría, inteligencia, experiencia. Es bien interesante ese formato. Que eso no ocurre en la mayoría de los países del mundo. Al contrario, muchas veces hay mucho abuso contra los ancianos. En Israel habían 3 personas que eran escuchados por toda la audiencia. Cuando una de estas personas se paraba en la calle, los jóvenes, los niños, todo el mundo se sentaba a escuchar. Que era el sacerdote, era el profeta y era el proverbista. ¿Ve? Entonces, la mayoría de estas 3 personas ya eran personas de edad. Que para usted entrar al sacerdocio levítico, usted tiene que tener 30 años de edad. Y haber estado en la tribu de Leví todos esos 30 años estudiando y preparándose para después estar 20 años como sacerdote. El proverbista mayormente estaba calcificado dentro de un estado de ancianidad, porque tenía mucho conocimiento de proverbios, se paraba en la calle y comenzaba a hablar su proverbio y todo el mundo lo escuchaba. Y el profeta, que también eran hombres y mujeres experimentados, que oían la voz de Dios, que venían a hablar la palabra de Dios. Esas 3 personas eran la gente más importante en todo el pueblo de Israel. Eso era una tradición, una costumbre. Pero hoy en día tenemos 8.2 billones de habitantes en el mundo. Las naciones se han multiplicado con gente de todos los colores, de todas las clases. Las religiones se han multiplicado. Se ha multiplicado todo. Entonces ya no hay como algo específico para ver y para escuchar, porque todo el mundo está hablando cosas diferentes. Y la gente entonces está confundida porque no sabe a quién escuchar, a quién oír. Y cuando usted dice una verdad, viene el otro y la contradice. ¿Ve? Hoy en día yo estoy oyendo personas que están contradiciendo a hombres y mujeres que fueron usados en el siglo pasado, por ejemplo, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, que fueron iluminados con la revelación de la palabra de Dios y le dieron más luz a la doctrina de la palabra de Dios y crearon y plantaron unas enseñanzas bastante apostólicas a la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2, 43 al 47, que la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica. Y no estoy hablando de los apóstoles de hoy en día, estoy hablando de los 12 apóstoles que ministraron con Jesús y que Cristo preparó en 3 años y medio para que ellos fueran los que abrieron la puerta para que la iglesia de Cristo tuviera el auge que tiene hoy en día, ¿no? Y que Salomón ve que los tiempos son marcados por nuevas generaciones. Y por eso es tan importante que nosotros no muramos. La muerte se convierte en una bendición para la nueva generación.
Porque si Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando uno llega a cierta edad, ya uno no quiere moverse mucho, ni pensar mucho. Usualmente cuando uno llega a cierta edad uno es homoestasis, esa es la palabra en psicología. Homoestasis, que le gusta estar en su casa, en una mecedora, tranquilito, ya está retirado y que ya I pay my due, ya yo hice lo que tenía que hacer, déjame ahora tomar este tiempo para mi vida, que no se le ha dado nunca. ¿Ve? Y eso es lo que ocurre con los retiros y las separaciones de estas generaciones que se apartan de la sociedad y muchas veces se apartan también por enfermedades físicas que ya no pueden funcionar como antes. ¿Ve? Hay otro que, como ha sucedido con muchos pintores que después de 70 años hacen su obra maestra, como Picasso y todos esos grandes pintores del mundo, que cuando tenían una edad avanzada, Moya, Goya, yo fui a España, yo fui al museo y vi la pintura de Goya, que estas personas cuando llegaron a cierta edad avanzada fue cuando hicieron su obra maestra. Y así sucede en la vida, porque cuando ya uno está más avanzado, uno tiene más conocimiento, más capacidad, más entendimiento, más sabiduría, tiene más espacio, más tiempo y uno puede producir. Yo espero producir una obra maestra que es uno de mis libros. Yo escribo cánticos espirituales y lo hemos cantado cuando yo era pastor y todo. Yo siempre pienso que yo tengo un cántico poderoso en mi mente que tengo que producir. Tengo un libro poderoso en mi mente, ya he escrito 12 libros y pienso que todos son maravillosos y hermosos, pero llegará un momento donde va a haber uno que quizá va a brillar más que todos los demás. Y espero que no me muera antes que Cristo venga y que se pueda producir esa obra. Ahora que estoy retirado, tengo más espacio, tengo más tiempo. Bien. Entonces, la generación presente, el consejo es que aprenda a apreciar a la generación pasada. Y la generación pasada, el consejo es que aprenda a apreciar lo que está sucediendo en el presente. Y en vez de atacarnos y criticarnos, ¿cómo contribuir para que haya una fundación, una base para esta nueva generación, para que cuando venga la otra generación ya haya, como hizo David con el templo, que quería edificar? Y Dios le dijo que no, que él era un sanguinario, que él había derramado mucha sangre y que Dios quería un hombre de paz que edificara su casa de oración. Y aunque David no edificó el templo, David buscó todos los materiales a su hijo Salomón. A tal magnitud que cuando Salomón decidió edificar ese santuario que costó más de 50 billones de dólares, no se clavó un clavo en ese templo. Una cosa increíble. Todo, las maderas, todo el cemento de aquel entonces, todas las cosas que había en aquel entonces, encajó todo. Un templo grande, por cierto, fue una de las 7 maravillas de ese entonces, como los jardines colgantes de Nabucodonosor allá en Babilonia. Ve. Así que en este libro, cuando yo hablo de cómo contextualizar el texto bíblico, aquí yo hablo que la palabra de Dios evoluciona. Y tengo que aplicar esa palabra evolución, ¿no? Porque yo hablo que Dios se revela en una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y pongo la palabra evolutiva en la última, porque eso tiene que ver con las generaciones. Ahora, no es que la palabra va a evolucionar en el asunto que va a cambiar. Lo que yo presento en este libro es que cada generación
tiene que conocer el contexto histórico del texto bíblico de la generación antipasada cuando se escribió ese texto para contextualizar esa palabra a la vivencia que vive la generación presente. Porque en estos días están ocurriendo muchas cosas y se están aceptando muchas cosas. Entonces hay que mirar el contexto histórico para ver qué luz nos da la revelación de Dios, para ver cómo Dios trató esas situaciones que ocurrieron, porque Salomón dijo que no había nada nuevo debajo del sol en Eclesiastés 1, léalo. No hay nada nuevo. Entonces, si el gran sabio de 3000 años atrás, Salomón, dijo eso, entonces todo lo que yo hago hoy en día, yo tengo que leer y estudiar para ver quién fue que hizo lo que yo hizo ya. Y cómo le dio resultado. Para ver en este tiempo de mi generación qué yo puedo cambiar que sea más fructífero, más mejor, para dejar un legado a mi próxima generación que ya está ahí. Y esa generación se compone de la familia inmediata, los hijos, los nietos y la familia extendida también, que tienen hijos y nietos. ¿Ve? Y ahí incluye también todo el mundo que tienen jóvenes en su casa y jovencitas. Entonces, cada generación, yo presento en este libro, tiene que interpretar el texto bíblico de acuerdo a la vivencia contextual que está teniendo esa generación, sin violar los principios, los mandamientos y la misma palabra de Dios, sin violarla. Se puede hacer. Pero para eso, dentro de la nueva generación, alguien tiene que sentarse a estudiar. Con análisis, con reflexión, en una forma neutra, objetiva, y no recluirse en una secta, en un nivel de que no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar entender. Y por eso es que hay más de 30 millones de sectas religiosas en el mundo, porque esta gente han hecho un monopolio de la palabra de Dios. Ellos creen que tienen a Dios en su mano y que ellos son los que tienen la interpretación de la palabra de Dios sin problema. Porque la regla hermenéutica, el exegesis, enseña que la palabra de Dios es su propio intérprete. Entonces, si la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, yo tengo que estudiarla, leerla, escudriñarla, como dice Cristo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ella encontrar la vida eterna. Él le dice a ellos, a ustedes lo parece, porque están supuestos a saber eso. Pero es un parecer que ustedes tienen, porque ninguno de ustedes ni salvos son. Entonces, no esa clase de interpretación, porque entonces, cuando Cristo viene, que hay más de 300 profecías de la venida de Cristo y del Mesías para el pueblo de Israel, y que cuando Él viene, los teólogos de su tiempo, los escribas, los intérpretes, los sacerdotes, los profetas, rechazaron a Cristo. No lo aceptaron como Dios, ni como Hijo de Dios, y como nada. Entonces Cristo le dice a ellos, si ustedes conocéis a mi Padre, me recibiréis a mí. Si conocéis la palabra, conocéis que yo no voy a contradecir esa palabra y que lo que yo hablo es lo que enseña la palabra de mí. Estaban ciegos. Ellos no evolucionaron. Porque entonces cuando viene la verdad encarnada de esa palabra en la persona de Jesucristo, ellos la matan, ellos la rechazan. Pues, ¿qué le espera? Juicio, condenación, destrucción. Entonces, la idea es que la generación presente tiene que tener hombres y mujeres que estén dispuestos a aprender, a sentarse, a estudiar, a leer, a escudriñar. ¿Qué le toca a ellos y a ella conocer en esta generación presente? Y cómo, después que se conozca, se va a aplicar ese conocimiento al grupo mayor. Pero
Nosotros tenemos nuestra costumbre, nuestras tradiciones, nuestros ritos, nuestra liturgia, nuestra ceremonia, nuestra cultura. Y lo que hace todo eso es que lo pone mayor al proceso de interpretación del texto bíblico. Entonces entramos en crisis. Y hay muchas denominaciones, hay mucho concilio, hay mucho movimiento que están centrados o metidos en un cajón que no le dan espacio a nada más de lo que ellos han creído. Y es un problema. Bien. Hay religiones que no creen en la transfusión de sangre. Si usted se está muriendo y usted es parte de esa religión, ya le dio su día. Para ellos es que usted tiene que morirse, no hay transfusión de sangre. Oye, yo no quiero tener una religión así. Entonces, si alguien quiere hacer una transfusión de sangre para yo vivir, que me den. Otros que no creen en trasplante de corazón, o riñón o hígado. Cuando la ciencia dice, Daniel, que se aumentará. ¿Sabe lo que la penicilina salvó cuando se inventó la penicilina? Los antibióticos, con esa bacteria y virus que vinieron. En el 1443-44, allá en Francia, en Europa, vino la plaga de los bubones, la plaga de los ratones. Para ese entonces solamente habían 405 millones de habitantes en el mundo. Y esa plaga mató algunas 30 millones de humanos. En esta palabra de 401 millones de habitantes, la población de aquel entonces bajó a 375,6. Porque no había penicilina, no había antibióticos, no se había inventado nada de eso. En África, años atrás, entró la plaga de ébola. Miles de africanos muertos. Porque ese es el egocentrismo que tienen los países del mundo. Y fueron unos misioneros, por cierto, cristianos a África y le dio el ébola. Usted sabe lo que sucedió, ¿no? Los científicos de aquí prepararon un antibiótico para contrarrestar el ébola y trajeron a los misioneros. Ellos se sanaron. Pero el ébola todavía sigue, ahora está viniendo para acá, a los Estados Unidos, en África. Y eso es lo que estamos hablando, que Dios le ha dado una capacidad a ciertos países para ayudar a otras naciones que no tienen los medios y que nosotros hacemos, nos quedamos, ultrajamos ese conocimiento. Y Dios nos va a llamar a la cuenta como nación. Y especialmente a los científicos y a los sistemas políticos. Y si Dios le ha dado la bendición a los Estados Unidos de crear esa ciencia, ese conocimiento, ese antibacteria, anti de todo, para ayudar al mundo. Tú sabes la riqueza que tendría los Estados Unidos si nosotros seguimos compartiendo con las necesidades de los países del tercer mundo. Y salvar. Porque está la otra mentalidad de muchos gobiernos que quieren que la población se reduzca porque supuestamente hay demasiada gente en la Tierra. Solamente tenemos 8.2 billones de habitantes y alguien dijo que el planeta Tierra puede sostener más de 100 billones de seres humanos en riqueza y en gloria y en alimento en el día de hoy. Bien. Y si alguien va a ser juzgado de parte del cielo es por no atender la necesidad del prójimo, porque amará a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Y hoy en día está Mamón, el amor a la riqueza, el amor a los dólares, al dinero. Ve, yo no, si tú no me das esto, yo no te voy esto, porque yo no te puedo dar, que yo no tengo ese recurso, necesito ese medicamento. ¿Tú sabes que Sodoma y Gomorra
para concluir esta reflexión hoy. De acuerdo a Ezequiel capítulo 16, 49, 50 y 51, dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la saciedad de pan, por el orgullo y por no ayudar al prójimo desamparado que estaba en la calle. ¿Ve? Eso dice Ezequiel aquí en el capítulo 16, verso 49. Ve aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dice Ezequiel 16, 49 y 50. Ahí no habla de homosexualidad como han dicho muchos religiosos. Y que solamente en el capítulo 19 de Génesis vemos que esa sociedad era promiscua y cuando vinieron los ángeles querían vivir sexualmente con los ángeles y Lot viene y le tira a la hija de él y la violaron y todo eso fue un desastre que hizo Lot. Porque no tenía que tirar a la hija, los ángeles lo iban a defender, pero él en su desesperación, y eso mostró mucho del amor que él tenía para ella. Ese es otro mensaje grandísimo que hay ahí. ¿Ve? Pero esa destrucción no vino por la homosexualidad de esa comunidad. Aquí lo dice. Fue la negación de la necesidad del prójimo. Porque todos nosotros, dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay un montón de religiones que se basan en cierta clase de pecados que cometen la humanidad. Y los otros, que nos tenemos que ayudar al prójimo y darle comida, y darle alimento, y darle albergue. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 25? A la viuda, a las vírgenes. ¿Qué le dice a aquellos que están pidiendo que no lo dejaron entrar? Estuve desnudo, estuve descalzo, estuve en el hospital, no me visitaste. Y él les dijo, y ellos dijeron, pero ¿cuándo? Bueno, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, ahora no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a leer bien el Evangelio. Y yo no estoy diciendo que la otra cosa está mala, estoy diciendo que hay que contextualizar y ver el contexto histórico de todo el texto bíblico antes de señalar y decir que Dios hizo esto por esto. No, aquí hay un pecado mayor. Y eso es lo que tenemos que enfatizar en nuestra generación. Y no seguir también con la enseñanza de la pasada generación, que en esa parte había una gran equivocación. Hoy en día tenemos la exégesis, la hermenéutica, que si la estudiamos bien, se nos va a hacer más fácil poder interpretar el texto bíblico y su contexto histórico para traer más luz a aquellos que no van a escuchar en nuestra predicación y enseñanza. 646 es mi número, a 755-1290. 646-755-1290. Este es mi libro, que fue mi tesis doctoral en el Seminario Teológico de Nueva York, pero yo lo traduje en un libro. Mi tesis doctoral está ahí arriba. Y aquí yo hablo de movimiento y concepto. Si usted lee este libro, usted va a aprender cómo interpretar el texto bíblico, cómo Dios nos llama a conocer el contexto histórico del pasado, del presente, y cómo vamos a traer a la luz lo que Dios intencionó decir en el texto bíblico, como yo le expliqué ahora mismo con Ezequiel 16, 49 y 50. Quizá usted no había leído esos dos textos bíblicos por causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue por la negligencia
de no ver la existencia y la necesidad del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti tú te amas a ti mismo. Por ese asunto de la homosexualidad y de todo esto, eso siempre ha existido en todas las sociedades del mundo. Imagínense que los grandes filósofos de Grecia en el 380 a.C. decían que los mejores estadistas de los pueblos eran los hombres que amaban hombres. Y la filosofía de esos grandes filósofos están en nuestras universidades. Que nadie ha podido contrarrestar esa enseñanza y todo el mundo está calladito. Y yo no digo que hay que practicar nada de eso, simplemente estoy diciendo que hay que conocer la historia y ser sabio para hablar. 646-755-1290. Y si usted quiere me dar una ofrenda a este ministerio para yo seguir escribiendo este libro, hay que interpretarlo en inglés para nuestra juventud. Porque esto es parte de la teología pentecostal que yo escribo aquí, como el otro libro que tengo hacia una teología de reflexión y acción pentecostal, que este libro también lo tenemos aquí, hacia una teología de acción y de reflexión pentecostal. Yo tengo este libro aquí, usted lo puede llamarme 646-755-1290 y usted puede hasta venir aquí a comprarlo o escribirme a nicanor55@gmail.com nicanor55@gmail.com y me dice, doctor, mándeme el menú. Yo le mando el menú con todos los nombres de los libros y vamos a estar en orden. Así usted me ayuda con la finanza para yo usar ese dinero, porque no es para guardarlo. Ya yo no puedo guardar nada, yo que voy a invertir en el reino de los cielos hasta que Cristo venga y bendecir a todo aquel que pueda ser bendecido. Bendiciones. Nos veremos en 2 días.